Muy buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por participar y sumarse a esta nueva actividad que organizamos desde la Maestría en Economía y Negocios con Asia Pacífico e India de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y en esta ocasión la presentación de un nuevo libro que han editado en forma conjunta dos editoriales, una de Argentina y otra de China, Ediciones Corregidor y desde Argentina y New World Press de China. En este caso, el libro se denomina ¿Cómo y por qué gobierna el Partido Comunista de China? Esto forma parte, si nos han acompañado en otras presentaciones en meses anteriores, de una serie de publicaciones, de libros que se están haciendo en forma conjunta en el marco de este contexto de crecimiento de los vínculos entre China y toda América Latina, vínculos no solo en lo económico, sino también en lo comercial, en lo cultural. Y este libro ofrece justamente esta oportunidad de poder tener otra mirada, otra comprensión sobre el funcionamiento del sistema político chino y el papel fundamental que en el mismo cumple el Partido Comunista en cuanto a los actores, a todo el proceso político y a la toma de decisiones. Vamos a tener esta tarde una serie de invitados, algunos ya nos están acompañando en vivo, como el director de la maestría de UNTREF, el doctor Carlos Moneta, también la directora de Ediciones Corregidor, Paula Pampín, y también contamos con mensajes especiales que nos han hecho llegar desde la Embajada de China y desde la propia editorial china. Vamos a comenzar entonces con un mensaje de salutación que tenemos por parte del ministro consejero de la Embajada de la República Popular China en Argentina, el señor Sun Yi. Estimados amigos, buenas tardes a todos. Me es un gran placer participar en la presentación del libro del señor Xie Chuntao. Como muchos saben, China, bajo el liderazgo del Partido Comunista de China, se ha convertido desde un país pobre y miserable que no podía fabricar ni clavos ni semillas, con una vida expectativa que no llegaba a los 40 años, en el año 1949, en una segunda economía mundial de hoy día, que ha eliminado la pobreza extrema de todo el país. Para conocer bien la China moderna, hay que conocer y entender bien el Partido Comunista de China, los logros, las experiencias y lecciones del partido en el centenario después de su fundación, tanto en las épocas de la Revolución, la fundación y construcción de Nueva China, la reforma y apertura, como en la Nueva China de los últimos 10 años, han constituido el secreto de los éxitos de China. Por eso, valoro mucho el diseño de este libro, diseño de la cubierta de este libro. Las letras grandes, ¿cómo gobierna China? El secreto está en las letras pequeñas. ¿Por qué el Partido Comunista de China? China y Argentina somos socios estratégicos. Todas las cooperaciones bilaterales entre los dos países siempre se fundan en la base del respeto mutuo, igualdad y ganancia compartida. En el camino para construir un país socialista moderno, China no puede faltar socios como Argentina. Y el desarrollo de China seguramente traerá más beneficios a la economía nacional y la elevación del nivel de vida del pueblo de Argentina. Recomiendo a los amigos argentinos en los sectores políticos, empresariales, académicos, los sinólogos y todos los que están interesados de China y en las relaciones China y Argentina, leer este libro para conocer y entender mejor China y el Partido Comunista de China. Por último, aprovecho esta oportunidad
para agradecer a todos los amigos e instituciones que han colaborado por la publicación de este libro. Muchas gracias a todos. Agradecemos las palabras del ministro consejero de la Embajada de la República Popular China en Argentina, el señor Sun Yi. Y para continuar con esta presentación, le voy a ceder la palabra a la directora de Ediciones Corregidor, Paula Pampi. Adelante, Paula. Bueno, hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a la UNTREF y a la Maestría de Economía y Negocios con Asia-Pacífico e India, a cargo del doctor Carlos Moneta, por siempre brindarnos este espacio. Muchas gracias por hacerlo nuevamente. Como comentaba Ramiro, este libro pertenece a una serie de libros que tratan acerca de cómo gobierna el Partido Comunista en China. Esto fue una labor que empezamos hace ya 6 o 7 años y que venimos llevando adelante con muchas ganas y mucho esfuerzo también, porque China está lejos y hay que hacer las cosas amables para las dos partes. Así que estamos muy contentos de llegar ahora con el tercer libro. Este año, específicamente, hace menos de un mes, estuvimos en Beijing, en la Feria Internacional del Libro de Beijing, la primera que se hizo abierta al mundo, digamos, después de la pandemia, y en la que fui invitada, y realmente, o sea, están, en este caso, en el caso nuestro, éramos solo la única editorial latinoamericana que estaba presente ahí, lo cual fue muy importante, lo cual contribuyó a que estos lazos se fortalecieran. Porque por un lado, nosotros, como decía, estamos con este libro, ¿Cómo y por qué gobierna el Partido Comunista de China?, estamos cerrando esa serie sobre el Partido Comunista de China. Ya publicamos Cómo gobierna y Desafíos para el Partido Comunista de China, que ambos también fueron presentados acá en el marco de la maestría de la UNTREF. Con esta serie terminamos, y ahora vamos a empezar una nueva serie que es Palabras Claves para Entender China. Seguramente, sí, muchos de ustedes que están en el tema lo conocerán, es una serie de libritos alargados. Cada librito, son 10 títulos que hay en este momento, y cada librito se enfoca en un tema específico. El primero que vamos a sacar, vamos a publicar, y que ya estamos trabajando en él, y va a salir antes de fin de año, es sobre la ecocivilización. Con eso iniciaríamos lo que sería toda la colección de Palabras Clave de China. Pero tenemos ya en preparación y estamos traduciendo con la editorial del pueblo de Beijing, el libro sobre los pensamientos fundamentales de Xi Jinping sobre el socialismo al modo chino en la nueva era. Eso estamos traduciendo en este momento y esperamos que para fin de año o principio del año próximo lo tengamos. Y por otro lado, la visita a Beijing ahora a la feria también tenía que ver con la firma de nuevos compromisos y nuevos contratos, porque no son los únicos libros que van a salir. Estos libros los hacemos los 3 primeros con New World Press, los Keyword con New World Press también, pero después además vamos a trabajar con Shanghai Books, con gente del Phoenix Group, sacando otros libros, El camino a la modernización de China, lo leo para no equivocarme, La civilización china, y también un libro sobre textuales de Xi Jinping. Así que bueno, eso por un lado. Y por otro lado también estamos empezando a trabajar con libros que tienen que ver con la cultura china en general y con la literatura china, o sea que exceden un poco todo este marco político. Pero bueno, la intención, antes que nada de todo esto, fue siempre, y lo sigue siendo, ahora digamos, o sea, todos sabemos cuál es el rol de China y el papel fundamental que está jugando en este momento, pero nos parecía importante desde un principio, y es lo que
siempre charlamos, que fue traer directamente a los autores chinos, la voz de los autores chinos hasta acá. Siempre tenemos como, siempre lo leemos atravesado por un tamiz de lo que es nuestra mirada occidental, que por supuesto tiene, es una concepción absolutamente distinta de la realidad. Yo puedo decir ahora que llego que la verdad que vi una Beijing absolutamente floreciente y a la gente muy contenta, o sea, hasta la gente se los ve bien. Así que para que establezcamos este vínculo, que lo reforcemos y que nos conozcamos así directamente, no que tengamos que leer el libro sobre, que me parece mucho más importante. Después quiero agradecer a la gente de la embajada, al ministro consejero Suní y también al señor Juan y al señor Wang, que son los secretarios de Asuntos Culturales, con los cuales estuve la semana pasada y que también están todos con nosotros trabajando. Así que agradezco mucho, y por supuesto a Carlos, que siempre está el prólogo, ha hecho el prólogo de este libro, así como el de los dos anteriores también. Así que gracias también a Carlos. Y bueno, y después tenemos a nuestro socio en Beijing, que es New World Press, el presidente Li Chunkai, nos mandó un pequeño video para saludarnos a todos, así que después de mí lo van a estar viendo. Y después les comento que en el mes de diciembre se va a hacer la 6ª conferencia de cooperación en publicaciones con editoriales de China y del resto del mundo, a la cual vamos a asistir también en la ciudad de Taiyang, en la provincia de Shandong. Así que esperamos en diciembre también volver a viajar a China y volver con más novedades y seguir colaborando un poco a todo esto que tenía como un vacío acá en el país y que creo que lo estamos cubriendo. Así que bueno, muchas gracias a todos, a los que están aquí, y gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, Paula Pampín, directora de Ediciones Corregidor, y justamente la contraparte también ha preparado un mensaje especial en la voz de su presidente, presidente de la editorial New World Press, el señor Li Chunkai. Así que vamos a escucharlo a él. 尊敬的各位嘉宾，阿根廷的读者朋友们，大家好！很荣幸能在这样的重要的场合，以视频的形式，向各位嘉宾介绍由新世界出版社与阿根廷克雷西多出版社合作出版的《中国共产党为什么能》西文版图书。首先，作为《中国共产党为什么能》书系的策划方和出版方，以及该书多个语种海外出版的主要推动力量，我代表新世界出版社向各位介绍一下《中国共产党为什么能》书系以及《中国共产党为什么能》的相关情况。《中国共产党为什么能》书系包括《中国共产党为什么能》、《中国共产党如何治理国家》、《中国共产党如何应对挑战》等5种图书，创造性的采用以故事讲思想，尽可能引用外国人评述的方式，通过一个故事来阐述中国共产党的执政理念，向读者客观地解读中国共产党究竟是什么样的党，为什么他能在中国长期执政，并持续得到中国人民的支持。书系回应了国内外关于中国共产党的热点问题和热点关注，对于海外读者和专家学者客观了解中国、了解中国共产党和他的执政理念起到了积极作用。这个书系的主编谢振刀教授自1988年起开始从事中国共产党历史和理论的教学研究工作。他在与外国专家学者的接触中感受到，外国人问的最多的问题就是中国共产党为什么能。他认为这些海外受众热切关注的热点问题是有必要认真回答的。中国共产党为什么能书系以创新性的创作理念成为了中国国内的时政畅销书、畅销书，同时也受到了海外市场欢迎，以多语种的形式在海外广泛传播，成为了海外读者、专家学者
了解中国共产党的重要媒介。在这里，我要感谢新世界出版社的亲密合作伙伴阿根廷克雷西多出版社。我们已经合作出版了《中国共产党为什么能》系列图书中的《中国共产党为什么能》、《中国共产党如何应对挑战》、《中国共产党如何治理国家》3部作品的细文版。通过阿根廷克雷西多出版社的积极推动，这些图书在阿根廷当地取得了较好的反响，获得了当地学者和媒体的关注。在此，我对阿根廷克雷西多出版社对于中国主题图书的关注表示诚意的谢意。新世界出版社也将继续加强与阿根廷克雷西多出版社的合作，以优质图书为载体，向国际社会讲好中国共产党的故事，帮助更多海外读者真正读懂中国共产党而努力。谢谢大家。Era el mensaje del director de la editorial New World Press de China, Li Chunkai, quien se suma también a la presentación de este libro, Cómo y por qué gobierna el Partido Comunista de China. Y justamente a lo largo de los 15 capítulos de este libro se examina fundamentalmente el rol central que ocupa el Partido Comunista de China en los procesos de planeamiento, concepción, conducción y supervisión de todo este extraordinario desarrollo que ha obtenido China en los últimos años, en las últimas 7 décadas para ser más precisos, y el prólogo justamente de este libro corresponde al doctor Carlos Moneta, que es director de nuestra maestría, a quien ahora entonces le voy a ceder la palabra para que continúe a cargo de esta presentación. Le pedimos a Carlos que se desmutee y adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ramiro. Quiero sumarme en términos de agradecimiento, en primer lugar a ustedes que se han tomado la molestia de acompañarnos y tratar de conocer algo sobre el libro y su función, y muy particularmente, por supuesto, a Paula. Voy a comentar algo sobre nuestra relación y con respecto a las autoridades de New World Press, que han gentilmente nos han ayudado a desarrollar este programa. Todo proceso tiene un punto de origen, y el punto de origen fue una idea que yo tenía durante muchos años, tuve y que no podía concretar. Cuando iba a Beijing, he ido a Beijing desde joven, no quiero citarlo porque sería pornográfico por el número de años, pero calculen que mi primer viaje fue en los primeros años de la década del 80, cuando Beijing era una ciudad de hutongs y había muy pocos edificios de muy pocos pisos. Bueno, desde entonces, por supuesto, continué con mis visitas a lo largo de estas décadas y me di cuenta que había muchísimas obras en China que no tenían traducción al castellano, sí al inglés porque es como una especie de lengua franca universal. Y mi preocupación fue incrementándose a través del tiempo en este sentido, de si podríamos tener en el país, contar con una editorial que tuviera la visión y la amplitud de entender la importancia de hacer esta actividad en Argentina. Esto finalmente se concretó mientras yo estaba de profesor en una universidad importante china en Beijing, cuando establecí contacto directo con New World Press, y a partir de ahí comenzó un largo proceso, al cual ya se refirió Paula, que finalmente terminó muy felizmente con la edición de estos libros, y con mucha alegría le he escuchado señalar lo que vendrá, es decir, la ampliación y la profundización de este tipo de actividades. Bueno, eso en cuanto al origen de estos libros. En cuanto a este libro en particular, tiene 15 capítulos, unas 350 páginas, y me parece relevante su contenido para, como señalaron ya Paula
Pampini y el propio presidente de WordPress, de New WordPress, entender en mayor profundidad los procesos políticos en China. Lamentablemente, y en tono de autocrítica como nacional que soy de este país, tenemos una muy limitada, aún ahora, cuando realmente se ha incrementado sustantivamente las relaciones en todos los planos con China, tanto lo político, lo económico, cultural, etc., tenemos todavía una pobrísima información, conocimiento de China. Y esto nos lleva a temas muy concretos. No quiero elaborar una larga exposición, que es los intereses de Argentina, tanto en el campo cultural como en el campo político y en el campo comercial. Nuestra maestría es Economía y Negocios con Asia Pacífico e India. Entonces, le tengo que dar cierto peso a esta dimensión. Y cuando todos nosotros todavía no aprendimos a negociar con China. Este proceso es un proceso complejo, difícil, y de maduración, que requiere maduración, pero que necesita conocer al otro, como en cualquier otro caso. Nosotros tenemos un conocimiento muy limitado, altas autoridades, el ministerio o secretaría, lo que fuera de contraparte china que corresponda, según el tema que estamos negociando, y hasta ahí llegamos, y con dificultad. Pero el universo chino es mucho más amplio, es infinitamente más amplio, y no accedemos a él. Y no accedemos a él, no podemos decir que porque la contraparte se niegue, sino porque realmente desconocemos otros actores. Desconocemos otras instituciones dentro de la estructura de política económica y comercial de China, a las cuales convendría tocar y establecer contacto. Lo mismo vale con empresas, etcétera, etcétera. No tenemos contactos, por ejemplo, mayores con las provincias. Y las provincias son actores muy importantes en China en cuanto hace al comercio, en cuanto hace los vínculos, y tienen capacidad de presión sobre el poder central, cuando están interesadas en alguna nación. Y hay competencia entre ellas, como pasa en cualquier otro país. Nada distinto al resto del mundo, pero sí con dificultades que tenemos de acceso por la lengua, etcétera, etcétera. Y fundamentalmente no conocemos el proceso político. Como muy bien planteó Paula, escuchamos estereotipos. Hay una fuerte carga ideológica en todo lo que estamos escuchando. Como hay una fuerte carga ideológica, por supuesto, de la contraparte. El mundo occidental tiene también desarrollos de contenidos ideológicos que transmiten al Asia, y el Asia tiene los suyos que transmite a Occidente. En este marco, entonces, comenzando por la cabeza, el papel del Partido Comunista y del Comité Central del Partido, y del Politburó, etcétera, etcétera, en el proceso de toma de decisiones, es fundamental conocer. Este libro da muchísima información sobre múltiples temas. Hay 15 capítulos, no les voy a citar a todos, simplemente, por ejemplo, ¿por qué pudo el Partido Comunista fundar una nueva China? O cómo, pese a los errores que son reconocidos, cometidos, como fueron la Revolución Cultural o el gran salto adelante de Mao Zedong, China logró superar esto con el apoyo de su población y emprender nuevas etapas. ¿Cómo se arregló China para proveer alimento para 1.300 y pico de millones de personas? ¿Cómo logró China, hace muy poquito tiempo atrás, incorporar centenares de millones de personas que estaban en la pobreza? ¿Cómo, como señaló recién Paula, si ustedes viajan no solo por Beijing, viajar por China, en el interior de China, y van a ver este crecimiento, este desarrollo, esta pujanza
este bienestar creciente en su población. Todos estos son preguntas fundamentales, porque más allá de la diferencia de sistemas políticos, hay muchas cosas para aprender, muchas experiencias que pueden ser tomadas en cuenta por nosotros, sobre todo por nosotros que somos díscolos temperamentales, con herencia italiana e hispánica, como se dice en América Latina, no somos suizos, ¿verdad? Es decir, ¿qué elementos podemos incorporar? Y aquí además la beta, no quiero extenderme sobre todos los capítulos, pues, por ejemplo, está tratado el tema de Taiwán, los muy legítimos derechos soberanos que tiene China sobre Taiwán, los problemas que ha tenido, el tipo de presiones externas que se sufren y que han sido, como todos ya sabemos, por la media internacional, unos elementos de mayor incremento en tensiones entre Estados Unidos y China, y cómo maneja el Comité Central un partido que tiene 80 millones de miembros, la población de un país mediano. Entonces, el doble de Argentina son nada más que los miembros del partido. Este tema de tener dimensión de las asimetrías es muy importante en todos los órdenes para mí, por eso le destaco este punto. ¿Y cómo es la política exterior de Chile? Eso es fundamental, tanto en su contenido político como en su contenido económico. China ha podido esperar 99 años para que le devolvieran a Hong Kong. Yo tuve la suerte por haber sido invitado por el premier de China, Li Peng, a participar en ese evento, y estuve en vivo allí en ese momento, y pude ver la alegría del pueblo chino, y también pude ver las críticas totalmente fuera de lugar que se hacían desde algunos países occidentales, y los escenarios de terror que se iban a presentar, según ellos, para Hong Kong en ese momento. Es decir, tenemos entonces, a lo largo de este libro, y para no extenderme, tenemos en este libro una cantidad de elementos de conocimiento directo que incluye, como ustedes van a percibir, inclusive autocríticas. Es decir, acá nos equivocamos. Entonces, ¿qué hicimos para corregir? ¿Y con quién y cómo lo fuimos desarrollando? Etcétera, etcétera. Entonces, hay una cantidad de elementos riquísimos a lo largo de 350 páginas, y creo que no se van a aburrir para nada, y le da elementos concretos, no teoría. Por supuesto, todo esto pensado desde un paradigma, ¿verdad?, de pensamiento que no coincide con los cánones occidentales, como ustedes saben, ¿cierto? En ese contexto, entonces, para terminar, yo he preparado un prólogo para quienes lo van a leer, que no es el prólogo que se hace normalmente, es decir, que dice en el capítulo primero se toca este tema, en el capítulo 2 se toca este tema, etcétera, etcétera. Eso es lo tradicional. Pero en este caso me parece que no corresponde. Es mucho más útil que yo trate de presentarles algunos elementos básicos, conceptuales, de cómo funciona el sistema, cómo es la ideología marxista, cómo China la transforma a través de sus grandes dirigentes, Mao en primer lugar, por supuesto, luego primera fase, la fase revolucionaria, segunda fase, Deng Xiaoping, la fase de desarrollo, tercera fase, la fase de Xi Jinping, la gran potencia, la potencia emergente. Esto implica contextos distintos, problemas distintos, situaciones distintas, capacidades distintas en cada época, y problemas de contexto internacional distintos según el momento que toquemos. Creo que entonces mi prólogo
tuvo por propósito, reitero y termino acá, presentarles a ustedes elementos que puedan ayudar a la lectura y la interpretación del texto. Lo que les presento justamente en miniserie, ¿verdad? Que no va a salir por Natixis, lamentablemente. Cómo desde la etapa de Mao se va modificando el sistema para llegar al actual que habla de socialismo con características chinas, cómo se da en la segunda etapa la apertura de Deng Xiaoping y cómo Xi Jinping, que toma el poder a partir de 2012, va desarrollando los elementos para llegar a ese sueño del segundo centenario. El primero era Deng Xiaoping, que era una sociedad moderadamente próspera para el 2010-2012, cosa que logró, por supuesto. Desde 2012 y alcanzó el 2021. Y el gran proyecto, la China rejuvenecida, la China potencia de primer orden mundial, ¿verdad? Un país desarrollado tecnológicamente, moderno, con población satisfecha de sus necesidades, etcétera, 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 el ideario que se formula para 2949, segundo centenario, para China, para la China comunista. Hacia allí vamos, hacia allí está orientado este libro. Termino entonces simplemente porque van a tener aquí muchos elementos, y muchos elementos que le van a llamar la atención o que están, para aquellos que no trabajan este tema, por supuesto, que no son especialistas en el área, que les van a llamar la atención y que por supuesto le va a llevar a la reflexión, espero, sobre lo que es la pugna de los medios de discursivos de ambas partes en presentar diferentes escenarios, diferentes visiones del mundo. Acá tienen la posibilidad a través de este libro de entender una civilización, un acercamiento a una civilización maravillosa, milenaria y pujante, pero también de entender una visión del mundo que no siempre coincide con la nuestra. En ese sentido, para terminar, acudo a uno de los más conocidos en Occidente, sabios, milenario de China, que es Lao Tse, en el Tao Te Ching, que dice: en la vida el hombre es elástico y evoluciona. El momento de su muerte es rígido e inmutable. Por ello, lo elástico y flexible se asocia a la vida. Elástica y flexible, espero que pueda ser la visión que ustedes compartan a través de la lectura. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Escuchaban la palabra, la presentación del doctor Carlos Moneta, que es, además de haber estado a cargo del prólogo de este libro, director de la Maestría en Economía y Negocios con Asia, Pacífico e India de UNTREF. Los invitamos a todos los que están participando, a aquellos que deseen hacer su consulta o alguna pregunta en particular sobre este libro, a utilizar el chat que tenemos en la reunión para expresarlo. Y voy a aprovechar justamente para compartir con todos la primera consulta que hace un docente, un profesor de nuestra maestría, que está a cargo de Geografía Económica, justamente de Asia, Pacífico, India, Cristian Scaramella, que consulta si en alguna parte de este libro, si en algún capítulo en particular, se habla sobre la trayectoria que tiene una persona desde ser simpatizante, afiliado, militante, miembro de alguna estructura del partido a nivel local, hasta llegar a la cúspide de la jerarquía en el partido. Se pregunta si se relata, se hace algún relato cronológico de este paso, y de ser así, ¿cómo es esa carrera? Es lo que consulta. Ahora. ¿Contesto o hay otra pregunta? Adelante, Carlos. Bien. Bueno, ante todo, un saludo muy especial a Scaramella, al colega y amigo. No hay un capítulo, Cristian, específicamente
o una parte del libro dedicado a lo que estás planteando como interrogantes, sí hay una capacidad de deducción a partir de diferentes relatos que se van dando, que por ahí te citan fulano que venía de una provincia tal, en un pueblito tal, después llegó a tal nivel, en tal estructura, ¿no? Pero tendrías que armar una especie de puzzle, ¿no? De rompecabezas, y además sería incompleto. Porque lo que permite ver el libro y el prólogo es el proceso, fundamentalmente. Es el proceso de cuál es la megavisión de origen, cómo esto se va llevando a la práctica, cómo los cambios del contexto internacional y de la propia China llevan a la dirigencia a reconfiguraciones. Por eso hablé de plasticidad y de flexibilidad. Hay que hablar de pragmatismo y flexibilidad. Se lo ve al régimen como autoritario y rígido. Sí es autoritario en términos que el régimen, por ser un régimen marxista, tiene un cierto nivel de autoritarismo de entrada, de principio, pero tiene una enorme capacidad de pragmatismo, de flexibilidad. Y eso lo van a ir viendo a través de los cambios, ¿verdad? Y también van a ver cómo cambia la dirigencia, porque en un caso tenemos el líder único, Mao, luego tenemos un liderazgo colectivo, con Deng Xiaoping, y ahora volvemos a tener un líder único, que es Xi. Y ahí está planteado, y ustedes elaborarán su propia respuesta, su propia interpretación. Cambió el contexto externo, cambió el líder, es decir, cambió la forma de liderar por el contexto externo, ¿o por qué? En fin, hay una serie de preguntas. Yo podría elaborar sobre eso, pero no quiero convertir esto en una conferencia. Pero para que vean la riqueza de esto. Si ustedes van muy bien, a ver, por ejemplo, ¿no? Si uno va a teorías, doy un solo ejemplo, si uno va a teoría de relaciones internacionales, hay la teoría del poder, la teoría realista, el estructuralismo realista, etcétera, que le plantean. Bueno, los cambios de política exterior son en función del poder. Cuando soy muy poderoso, bueno, también es una política más asertiva, más autoritaria, etcétera, etcétera. Pero si miramos China, no sea así, porque Mao Zedong, cuando empezó, estaba en cero. Y China estaba asediada por todos lados. Y era pobre, y tenía el Chiang Kai-shek, tenía el por afuera, todo tipo de problemas, ¿verdad? Sin embargo, hizo una política de poder importante para defender China, para recuperarla, etcétera, etcétera. Así que ahí hay cruces, por ejemplo, ¿verdad? Otra teoría dice, bueno, una teoría distinta de relaciones internacionales dice, bueno, no, tiene que haber cambio de régimen. Cuando hay cambio de régimen, hay cambio de la forma de poder y los contenidos. Bueno, acá hubo todo cambio de contenidos y no hubo cambio de régimen. En fin, y así podemos plantearnos muchas cosas. Pero perdón, ya me estoy yendo de boca. Gracias, Carlos. Y gracias a Cristian también por la consulta. Le cedo la palabra a Paula, que nos quería hacer un comentario también. Sí, no, en primer lugar quería comentarles que la serie de libros que vamos a ir sacando a partir de ahora, justamente porque hablamos, Carlos, esto sumándome al comentario de Carlos que hablaba que no solo de Beijing, sino de toda China, y que cada provincia tenía su particularidad, y que, claro, cualquier provincia tiene más habitantes que todo nuestro país, ¿no? Eso está claro, o sea que es algo muy importante. Que los libros que vamos a sacar son también provienen de editoriales de distintas provincias, de Jiangsu, Jiangxi, Shandong, Shanghai, o sea que también todo lo que vamos a ir trayendo va a mostrar un poco también esa diversidad, porque China, o sea, no tenemos que olvidarnos que son 59 etnias distintas, aunque la etnia Han sea la fundamental, son 59 etnias distintas y todas representan un desafío distinto y hay que acomodarse. Y después quería simplemente comentarles, claro, nosotros estamos acostumbrados a pensar en China, obviamente es en una China milenaria de millones de años. Uno va a la ciudad prohibida, es del siglo XV y es una construcción nueva para China. Eso es algo que
que llama poderosamente la atención, porque si nosotros pensamos acá en el siglo XV, no, es algo que es súper antiguo y que sin embargo en China es una construcción moderna. Pero quería nombrar algo que charlando con una investigadora de LILAS, que es el Instituto de Ciencias Sociales de Latinoamérica, que depende del CAS, que es la Academia de Ciencias Sociales de China, que funciona en Beijing, que tuve la oportunidad de tener una comida con ellos, que a pesar de, digamos, de todo lo milenario y todo lo que venimos, los cambios de los últimos años fueron absolutamente choqueantes, porque ella me explicaba una cosa, ¿no? Ella dice, mi abuela, si yo hablo de mi abuela estuvo en la invasión de Japón, y mi abuela soportó la invasión de Japón y no tenía con qué comer. Dice, mi mamá vivió plena época maoísta. Cuando ella se casa con mi papá, la foto de ellos dos están vestidos, los dos iguales, con el traje Mao que todos conocemos, dice, y ella orgullosa de todo eso. Dice, yo soy una tercera generación de mujeres que en primer lugar se le agradezco a Mao haber terminado con las concubinas, decía eso un poco el chiste, pero que ahora puedo viajar por el mundo, puedo comunicarme con el mundo, y puedo hacer un intercambio, y puedo investigar, y puedo hacer un montón de cosas que ninguna de las dos le fue posible. O sea que en 3 generaciones, son escenarios absolutamente distintos, y eso un poco es una pequeñísima muestra de lo que es toda esta evolución de estos últimos años. Y nada más quería poner eso como anécdota. Muy bien, Paula, muchas gracias. Y de paso consultarte, este libro, ¿dónde está disponible? ¿Cómo se puede acceder a él? Si nos podés comentar. Sí, claro. El libro, ahora les puedo copiar, ahora les voy a copiar en el chat, si quieren, la página de la editorial, que se puede comprar ahí, y obviamente está en cualquier librería, no solo de Buenos Aires, sino de todo el país, y también de Latinoamérica. Nos pueden hacer una compra directa, o pueden hacer una compra a través de cualquiera de las librerías, llega incluso a la parte hispanoparlante de Estados Unidos y España también. Y el ebook estará disponible dentro de un poco tiempo, así que si están más lejos todavía, van a poder acceder a él. Nuestra página es corregidor.com, y ahí pueden buscar a los libros. Ahora se los voy a copiar para que les queden. Incluso se los podemos hacer a todos los inscriptos y a los que no han podido participar también el link, de la misma manera que van a tener disponible también después en nuestras redes sociales esta presentación. Ramiro, perdón, de paso ponerles la hoja de la maestría para que vean las materias, todo, pues seguro les interesa. Muy bien, muy bien. Vamos a sumar también que tenemos abierta la inscripción para una nueva corte, la número 4. Así que es una buena ocasión también para difundir la maestría, que lógicamente el tema de China está muy presente al margen de todo lo que tiene que ver con el mundo de Asia-Pacífico. Sí, nos decías, perdón, Paula, entonces, después ahí tienen el link de la editorial, pero ya les digo, o sea, los libros están accesibles en cualquier librería, tanto de acá de Argentina como de Latinoamérica, y si no nos pueden pedir directamente, nosotros se los enviamos, y el ebook, calculo que en el próximo mes ya va a estar disponible. Siempre primero lanzamos el libro físico, y luego el ebook, así que después va a estar disponible. Bueno, gracias, le quería decir ante todo, y justo les iba a decir algo más, pero ahora se me fue de la cabeza. Pero bueno, gracias a la UNTREF, ella se lo quería decir. Que vamos a tener un encuentro presencial el 2 de agosto en el CARI, al que por supuesto están todos invitados. Vamos a estar con Carlos también, hablando del libro, y va a ser un encuentro presencial, después de tantos encuentros virtuales que nos han ayudado un montón, en pandemia incluso ahora, que permite que gente que no está cerca puede ser parte, pero bueno, también es bueno encontrarse,
Así que quedan todos invitados, después les pasaremos bien la información, si lo desean, para sumarse también al encuentro del CARI. Muy bien, Perdón, muchísimas gracias, Paula. perdón, Ramiro, Adelante, Carlos, para cerrar. Perdón, Ramiro, gracias, Paula, muchísimas gracias, pero no es el 2, es el 8, Paula. El 8 de agosto. Muy bien, bueno, anotamos entonces el 8 de agosto. Perfecto. Les haremos también llegar la invitación a todos los que se han inscrito a esta presentación. Carlos, si desea hacer unas palabras de cierre y ya nos vamos, nos despedimos. Bueno, he hablado demasiado. Quiero agradecer enormemente a todos ustedes, a ti, Ramiro, por el excelente papel siempre de maestro de ceremonias, y a Paula, porque no sé si quedó destacado en mi presentación, pero yo le doy un enorme peso y un enorme relieve a lo que ha hecho Corregidor. Y Corregidor tiene nombre y apellido. Un papá y dos hermanos que son el motor de estos hermanos, uno de los cuales es Paula, el motor de esta editorial. Y tomaron un riesgo, porque este tema yo sabía que iba a tener dificultades de presentar en las editoriales, porque les iba a parecer un poco extraño, que no podía tener desarrollo comercial, en fin, o por razones ideológicas, por lo que fuera. Y ellos tomaron, se pusieron al hombro esta experiencia, la están desarrollando magníficamente, y es un honor para Argentina, es un honor tener a Corregidor, porque hay pocos países en la región que tengan esta capacidad. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Paula, y a todos ustedes que se han sumado esta tarde muy fría en Argentina, en Buenos Aires, esta tarde de viernes, así que el agradecimiento para todos y los mantendremos al tanto con las nuevas actividades que organizamos de forma extracurricular en la maestría y también las actividades que está organizando la editorial Corregidor. Así que gracias, buenas tardes a todos y los esperamos en la próxima actividad.